Bueno, pues buenos días. Em, el día de hoy vamos a empezar la sesión de julio, ahora que nos toca la mitad de las vacaciones, qué bueno que están por aquí. Vamos a tener el tema de innovaciones en el manejo de la dermatitis atópica, ahora que pues han venido nuevos tratamientos biológicos, eh, moléculas pequeñas y pues no olvidar siempre el tratamiento básico que son las emoliencias y los cuidados básicos. Tenemos a una experta en dermatología en dermatitis atópica, la doctora Angélica Beirana, quien nos va a hacer favor de platicar de este tema. Y pues bueno, los dejo con ella. Muchas gracias, Adri. Bueno, buenos días, buen provecho. Bueno, ahorita que les sirvan un desayunito. Y bueno, cuando Adri puso este título me puso a sufrir realmente, porque a pesar de ser un tema, un padecimiento tan frecuente, siempre hay cosas nuevas y entonces esta plática la he preparado especialmente para ustedes. Y esto me encanta. El eczema ha sido llamado, con razón, la piedra angular de la dermatología, y quien domina plenamente su tratamiento no solo es hábil en lo que respecta a una de las enfermedades cutáneas más frecuentes y angustiosas, sino que ha adquirido un conocimiento de los principios de la práctica dermatológica que le ayudará en el tratamiento de muchas, si no de todas, las demás enfermedades de la piel. 1881, hace 140 años, y creo que es más que vigente. Y aquí tenemos casi contemporáneo este hermoso eh, cuadro de Diego Rivera, sí, un mural, y se llama El sueño, y el sueño de muchos es poder resolver y curar y proteger a nuestros pacientes, y creo que lo estamos logrando. El objetivo es terapéutica, pero bueno, algunas generalidades es que del 5 al 20% de los niños y 10% de los adultos del mundo somos atópicos. En algunas casuísticas sube hasta el 30% en la edad pediátrica. Inician el 80% antes de los 5 años de edad, persiste más allá de la infancia hasta en un 50%, y si el diagnóstico se hace antes de los 6 meses de edad, la enfermedad puede ser más grave. Las estadísticas dicen eso, aunque recientemente hay artículos que mencionan que este es un artículo en donde se hace una revisión, un metaanálisis de artículos importantes, en el que se reporta que el inicio de la dermatitis atópica es más alto. 1 de cada 4 adultos reporta inicio en la adultez, y mencionan que del 16 al 37% de los adultos puede empezar en la vida adulta. Yo lo que creo es que debemos de hacer un buen interrogatorio y averiguar si de pequeños no tuvieron a lo mejor no atopia, dermatitis atópica como tal, pero sí algo relacionado, rinitis, asma, dermatitis por contacto, o simplemente preguntar, ¿usted tenía la piel seca, le hacía daño todo? Y muchos de estos pacientes adultos nos van a decir que sí. Sin embargo, esto es lo reportado recientemente. ¿Y cuál es la importancia de seguir hablando de la dermatitis atópica? Pues que es el padecimiento más frecuente en dermatología pediátrica y entre las primeras 5 causas en dermatología general. El manejo de primera línea lo hace el médico general y el pediatra, y el alto costo del tratamiento, sobre todo si no manejamos bien a los pacientes desde el principio, pues cada vez será peor. Esto es muy importante. En México, un pequeño porcentaje, 6%, no más de 10, puede llegar con un especialista. Entonces, nuestra misión como dermatólogos sería pues seguir con la educación médica continua, con los médicos generales, con los pediatras. Aquí tenemos pediatras, con los pediatras, porque ustedes son la primera línea y que creo que podemos hacer muy buen trabajo juntos, y que no nos llegaran los pacientes al dermatólogo como a veces nos llegan de la de similares y de
la tríada maligna esa que le digo yo, que no digo ya nombres porque ya sé que algunos los demandan por andar diciendo nombres. Entonces, pero realmente creo que para que nuestro 20% o más de la población pediátrica esté afectada, todos necesitamos médicos generales, pediatras, dermas, bueno, hasta internistas, justo por la frecuencia que hay de dermatitis atópica en los adultos. Algunas cosas de fisiopatogenia para poder saber qué tratamientos damos, muy leve. Todos los tratamientos que tienen todos los padecimientos que tienen una etiología multifactorial pues, son difíciles de tratar porque tenemos alteraciones de barrera cutánea, alteraciones de inmunidad innata, alteraciones de inmunidad adquirida, que nos lleva a la disbiosis, y después todo lo externo, todo lo que ahora conocemos como exposoma, nuestra predisposición genética y por supuesto también el tratamiento del impacto emocional que esta frecuente enfermedad tiene tanto en niños como en adultos. Entonces, no es fácil, tenemos una combinación de procesos, de efectos de barrera, de inmunidad innata y adquirida, en donde hay alteración del microbioma, por supuesto, la detonación del síntoma más importante, donde no hay dermatitis atópica, sino hay prurito, todos los factores ambientales, por eso ahora hay artículos y en diferentes países tenemos diferentes características y en diferentes estados de nuestro país no es lo mismo hablar de dermatitis atópica en el Distrito Federal que en Chetumal, ¿no? O sea, uno llega, ponle crema 10 veces al día en Mérida, ¿cómo crees, no? Entonces, realmente los diferentes detonantes, lo que ahora llamamos exposoma, son muy diferentes en cada lugar. Y por supuesto, la predisposición genética, que cada vez conocemos más genes relacionados con diferentes problemas. Y bueno, este es un artículo de uno de los que voy a revisar hoy, que resume pues lo que todos conocemos. Todo este defecto de barrera cutánea en donde hay una facilidad de ingreso de irritantes, de antígenos, que el prurito seguirá provocando el problema, en donde defectos de inmunidad innata con deficiencia de péptidos antimicrobianos contribuyen a la alteración de la barrera cutánea, donde hay disminución de filagrina y entonces tenemos una alteración de factor de humectación natural y entonces empieza un problema aquí en la barrera cutánea, que es muy importante, y ya va detonando todos los procesos inflamatorios, tanto celulares como humorales, empiezan con las alarminas, interleucina 33, 25, la lipoproteína del estroma tímico, que va directamente a TH2, pero también hay un involucro de TH1, TH2, TH22, TH17, o sea, la cosa es complicada y por eso ahorita tantos blancos de tratamiento para poder llegar a varios de ellos. Y bueno, soy fan de Kawashima, mi sensei, y él tiene este artículo muy lindo en donde regresa al origen ¿se acuerdan de la teoría de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro? Que pues son indivisibles, pero el doctor Kawashima le da una gran importancia a la disfunción de barrera, en donde hay un círculo de prurito rascado con liberación de las alarminas, en donde se empiezan también bueno, el defecto de la barrera cutánea con alteración de la filagrina y que detona la alteración del microbioma, alteraciones de inervación provocando prurito y después la detonación de tanto de inmunidad humoral, celular como de inmunidad humoral y que la dermatitis atópica es el inicio de la marcha atópica, es lo primero que vamos a ver y que está demostrado desde hace muchísimos años que si controlamos la dermatitis atópica desde el principio, el primer año de vida, que vamos a encontrar al 50% de los casos en este primer año de vida, las dermatitis atópicas leves se acompañarán de asmas leves,
dermatitis atópicas graves se acompañarán de asmas graves. Así es que este inicio de la marcha atópica, que sepamos controlarlo bien desde el principio, controlará bien todo lo demás. Y bueno, es una enfermedad crónica, inflamatoria, que debe de ser tratada multidisciplinariamente. Y bueno, las cosas siguen complicándose cuando muchos factores están involucrados en la evolución de la dermatitis atópica. Tenemos esa predisposición genética. Sabemos que los pacientes que tienen mutación de la filagrina pueden asociarse con más asma o con dermatitis atópicas más graves, que la edad, el sexo y la raza también influyen, el estado emocional, las actividades de cada paciente, por supuesto la microbiota, que es diferente en cada uno de nosotros, los factores socioeconómicos y el modo de vida. Desde hace mucho también hablamos de la teoría de la higiene, que no es lo mismo en un nivel socioeconómico alto que en un medio rural, el estado inmunológico y los niveles de IgE de cada paciente, el estado nutricional, las comorbilidades, que cada vez conocemos más comorbilidades sistémicas, y si el paciente ha recibido un tratamiento adecuado o no. Entonces, en nuestro interrogatorio, en nuestra historia clínica, en nuestro primer encuentro con el paciente, todo esto tiene que ser considerado. Y también conocer que hay diferencias entre el niño y el adulto. No es un adulto chiquito, y ya hay artículos muy interesantes en donde realmente se comprueban las diferencias inmunológicas, las diferencias de barrera, las diferencias de microbioma en un niño que en un adulto. Diferentes topografías tenemos en estas edades, diferente cronicidad. Hay liquenificación, complicaciones a largo tiempo por malos tratamientos, y un paciente adulto puede estar más maltratado por más tiempo. Diferencias inmunológicas en la patogenia, diferentes comorbilidades y complicaciones. Hay un diferente microbioma, hay diferentes actividades entre las diferentes edades, y la pregunta para algunos es si también el tratamiento tendría que ser diferente entre niños y adultos. Y entonces todo esto se siguió complicando, y gracias al título que me mandó Adri a desarrollar, me di a la tarea de hacer una revisión de las guías y de los artículos más importantes que voy a mencionar a continuación. Y se me olvidó porque los imprimí, se me olvidó, pero tengo una carpetita, al final pongo mi correo, se los mando todos con mucho gusto. Estos son los del 24. Este artículo me encantó, voy a desglosarlo un poquito después. Y la guía italiana hace una adaptación de la guía europea que salió en el 22. Tiene 3 partes, esta salió esta semana y es muy linda, y ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. En el 23, pues está esta otra guía. Esta es también europea. La de inglesa, la NICE, que es para niños menores de 12 años. La gringa, que salió también en el 23. Bueno, este es un resumen, pero es el resumen de la guía gringa. Y bueno, aquí también parte de la guía gringa, que muchas veces se hacen los de alergia, que hay alergólogos, ¿no? Bueno, y los dermatólogos. Y bueno, en el 22, este artículo también me gustó mucho. Ahorita voy a hablar un poquito de él. Y bueno, la versión inglesa de las guías, y bueno, los japoneses hacen modificaciones de las europeas, y esta, que es la del 22, la europea, que mucho de lo que hablamos y de las guías que han salido en el 23 y 24 están basadas en esta. Y por supuesto, los medicamentos nuevos, los medicamentos como el Tralo, el Ebri, aquí otra vez Tralo, los inhibidores de Janus quinasa, como el UPA, bueno, el primer biológico que fue Dupi, Abro otra vez, y vamos a hablar un poquito de esto.
Este es el resumen de recomendaciones de la guía europea del 22. Bueno, aquí con los colorcitos ya sabemos que con el verde fuerte es donde la recomendación es prácticamente al 100%. Y después, como sugerencia en verde claro, que no pueden hacer una recomendación con amarillo, que no hay nada en este grupo, rosa y rojo, pues que no les gusta nada y que no lo recomiendan. Como toda la vida hemos platicado, la terapia basal, ya sea una dermatitis atópica leve, moderada o grave, siempre el uso de emolientes, evitar alergenos si están detectados y los programas de educación. En el dermatitis, esto es para adultos, en dermatitis atópica leve, los corticosteroides en fase aguda, los inhibidores de calcineurina en fase reactiva y los lienzos húmedos que los recomiendan en fase aguda. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de esto después. En atopia moderada, se sigue con tratamiento proactivo con esteroides y con inhibidores de calcineurina. Se recomienda ya la fototerapia y, por supuesto, el manejo psicosomático. Y en atopias graves, en esta del 22, solamente tenían Bari, después ya en las nuevas se mete Abro, y está Bari, ciclosporina A, Dupi, Tralo y UPA, y con menos recomendación azatioprina y metotrexate, y los glucocorticoides sistémicos que solamente los ponen como terapia. Cada vez se recomiendan menos. Esto, por ejemplo, la guía italiana, y así creo que deberíamos de hacer una guía mexicana adaptada a lo que tenemos, que después también voy a hablar de eso. Pues hablan de que pues muchos de los medicamentos biológicos o inhibidores JAKs pues no los tenemos, no los tienen, y entonces aunque estén en las guías, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y bueno, en estas mismas guías del 22, las europeas, y en niños adultos prácticamente son iguales las recomendaciones. Y aquí, bueno, quitan algunos biológicos, se quedan en niños con ciclo, DUPI y UPA, y con poco uso de ASA, o sea, le quitan el BARI y le quitan Tralo, y se quedan con DUPI y UPA nada más. Esta es la guía gringa, en donde igual dividen por gravedad y hablan de la terapia tópica con los corticosteroides, inhibidores de calcineurina. Ya está aquí el crisaborol como inhibidor de fosfodiesterasa, y el ruxilitinib, que no tenemos en México, y los lienzos húmedos. Y entonces esto como tratamiento tópico, y ya aquí meten Dupi, Tralo, UPA, Abro, Bari, y ponen ya con puntitos menos claros meto, asa, ciclosporina y el mofetilmicofenolato, y prácticamente los corticosteroides sistémicos están fuera de uso. Y los italianos hacen un trabajo exhaustivo. Vean, esto es lo que les acabo de platicar de las guías del 22, y los guías del 24 lo que hacen es nada más introducir Abro, prácticamente todo lo demás está incluido casi de la misma forma. Es importante, esto es de las guías del 22, considerar que el 100% de los investigadores está de acuerdo en tener mucha atención en las perspectivas que tiene el paciente. Tratar a cada paciente de forma individual y personalizada, basados en su estilo de vida, sus preferencias, su carga emocional. Hacer un plan de tratamiento compartido y discutirlo con el paciente, tratar las comorbilidades, tanto cutáneas como sistémicas, educar a cuidadores y pacientes con una explicación adecuada y con suficiente tiempo de consulta, perdón, dar herramientas, recursos y soportes adecuados, y recomendar medicamentos accesibles para cada paciente. El 100% de los investigadores tiene esta visión, que creo que es súper importante. Me sumaría yo a este grupo.
En cuanto a limpieza y baños suaves, el 100% recomiendan baño y emoliencia suave, con baños cortos y tibios, el más del 75%, no jabones alcalinos y que no tengan irritantes ni alergenos, el uso diario de emolientes por razón necesaria y bueno, con fórmulas hidrofílicas en el verano y con algo más grasosito en el invierno y se recomiendan los emolientes inmediatamente después del baño y más del 75% está de acuerdo que los emolientes previenen brotes y reducen síntomas. Los corticosteroides y los inhibidores de calcineurina recomendados en 24 de 26 expertos. Y bueno, el uso de los lienzos húmedos cada vez se usan menos, un poquito más del 50%. Y en otros artículos ellos ponen que usarlos con esteroides de baja potencia. Yo no uso lienzos húmedos con esteroides, no me gustan, responden muy rápido, pero recaen muy rápido. Si llego a usar lienzos húmedos, los uso solamente con emolientes. Aquí los corticosteroides tópicos en brotes agudos, explicar a todos los pacientes los efectos de los secundarios de los corticosteroides y los inhibidores de calcineurina en cara, pliegues genitales, y de esto están de acuerdo el 100% de los investigadores. Iniciar con corticosteroides por periodos cortos, mencionan en las guías no más de 15 días, y seguir con inhibidores de calcineurina y para todos al 100% el tratamiento proactivo, que puede ser con esteroides o con inhibidores de calcineurina. Yo siempre lo hago con inhibidores de calcineurina. Y bueno, puse porque siempre ponemos lo que todos al 100, lo que todos al 100 y lo que sí, pero ya dejamos al final y nunca ponemos lo que no. Es súper importante y más aquí que habemos médicos que no somos dermatólogos. Nadie recomienda acupuntura, ni fitoterapia, ni las cosas estas autólogas y que le sacan la sangre y se le inyectan y no sé qué más. Sí, 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 pero lo siguen haciendo. ¿Se acuerdan de las hierbas chinas que hubo varios artículos? Ya, cero, hay en toxicidad por las hierbas chinas. Y bueno, la inmunoterapia de rutina, pues cada vez se recomienda menos. Y la intervención psicológica, súper importante para los pacientes y sus cuidadores, recomendada en el 100% de nuestros pacientes. Y este es uno de los artículos que revisé que me gustó muchísimo. Es de este año. Revisan 2.673 artículos que tienen algo que ver con el microbioma, se quedan con 108 y este es un resumen de lo que platican. Definitivamente mencionan que hay una interrelación entre microbioma intestinal y cutáneo. Se pueden alterar vías inmunológicas por metabolitos derivados del microbioma intestinal, como el ácido retinoico y los polisacáridos A, que pueden hacer una acumulación de células T reguladoras. Los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, puede suprimir respuestas inmunes e iniciar vías de apoptosis. Los acetatos y ácidos propiónicos pueden tener toxicidad específica hacia Staph aureus meticilino resistente. Y la disminución de Staph coagulasa negativa en dermatitis atópica, ya sabemos que los comensales que disminuyen aumentan, está bien feliz el Staph aureus, y entonces sí es importante porque, bueno, el microbioma, el intestino, también tiene una barrera que está también alterada. En el artículo le ponen agujerada como el de la piel. Y bueno, reparar la barrera cutánea con emolientes ricos y ceramidas y ácidos grasos para controlar la disbiosis es importante, pero también hablan de la reparación y del microbioma y de la mucosa intestinal para mejorar esta interrelación. Hablan de los probióticos orales, los probióticos tópicos, de los emolientes y los biológicos y algunas terapias experimentales
que modifican el microbioma. De los probióticos orales, hace este artículo, creo que vale la pena que lo lean completo porque desglosa cada uno de los artículos buenos que, que estudian tanto en niños como en adultos con los diferentes probióticos. Y bueno, este es un resumen nada más. Todos estos son los probióticos utilizados. Aquí están mencionados. Lactobacillus casei, Rhamnosus y el Bifidobacterium son los más frecuentes. Y se menciona que el tratamiento con probióticos no cambia la producción de interferón gamma ni de interleucina 4, que los probióticos sí modifican el microbioma cutáneo, mejorando la dermatitis atópica, pero no la previenen. Y los niños, bueno, este es un artículo, un trabajo de 4 y 30 meses tratados con corticosteroides más probióticos, no hubo mayor mejoría que solamente los comparados con placebo. Y las conclusiones es que de toda la revisión de estos artículos es que los resultados siguen siendo controversiales, unos a favor, otros en contra, y que cada paciente será escogido para saber si le damos o no. Y en otro artículo diferente también mencionan, y hay que ver qué tanto puede gastar el paciente, porque son otros 1,000 pesos al mes de tratamiento si decidimos darle un probiótico. Entonces creo, como decía bien el primer renglón de la guía, platicarlo con el paciente, adecuarnos a las necesidades de cada uno de ellos. Las conclusiones de este artículo es que los emolientes son el pilar en el tratamiento de la dermatitis atópica. Emolientes con avena coloidal mejoran pH y reducen Staph aureus. Los probióticos estudiados más útiles son Bifidobacterium y Lactobacillus. El tacrolimus tópico reduce el uso de corticosteroides tópicos, aumentando comensales en la piel y disminuyendo Staph aureus. Las terapias experimentales, estas son algunas, pueden mejorar la dermatitis atópica. Los baños clorados no cambian, también están en muchos artículos de que pues, no son tan útiles. Los baños clorados no cambian la composición del microbioma comparado con la fluticasona. Dupi y Tralo reducen Staph aureus cutáneo y los trasplantes fecales y translocación de microbiomas necesitan más estudios. Los probióticos tópicos están hechos con ungüentos, geles, algunos otros vehículos, prácticamente con los mismos, pues estos que conocemos, ¿no? Que los diluyen y no sé qué. Entonces, bueno, todavía necesitamos más estudios, trabajo y tiempo para saber si algún día le juntaremos popo o no a la piel con dermatitis atópica. Ya ha habido algunos casos de septicemia, algunos que sí responden, entonces pues esperemos, todavía no lo hagan, todavía no. Este artículo también me gustó porque yo siempre he pensado que hay un abuso en la eliminación de dietas en los pacientes con atopia. Este es un artículo bonito, me gustó, y mencionan que desde el del siglo XIX se han involucrado las dietas en la patogénesis de la atopia. Sin embargo, las dietas de exclusión no mejoran a los pacientes. La revisión del tema es necesaria para hacer recomendaciones adecuadas. Desde hace mucho sabemos que porque se mencionaba, pues la alimentación al seno materno puede disminuir la gravedad. Y bueno, hay muchos artículos que no están de acuerdo en eso. También que si la alimentación al seno materno se alargaba, el niño iba a tener menos atopia. Unos artículos dicen que sí, otros dicen que no. Y ahora la moda esta que están enchufados a los niños 3 años, tampoco mejora la atopia, al contrario, crea una adicción ahí medio negativa y además la leche ya no le sirve de nada. Entonces, no, o sea, la alimentación al seno materno es muy importante porque el niño está pegado a la mamá, porque tiene seguridad, porque tiene más calma, porque la parte emocional sí es importante en un bebé. Y bueno, la mejor leche en un bebé de menos de 6 meses es la materna. Entonces, por eso.
Hay efectos por inadecuadas dietas. Yo he tenido niños que dicen, no, doctora, es que ya le quitamos todo y el niño ya no se rasca. Y el niño era una hilacha, deshidratado, desnutrido, pues ¿cómo se va a rascar si ya no tiene fuerzas, no? Entonces, en este artículo lo mencionan, efectos por inadecuadas dietas, mal diagnóstico de alergia alimentaria, hay un abuso en las pruebas, o sea, pruebas indiscriminadas, deficiencia nutricional, cambios en el estilo de vida que van a perjudicar. Es un niño que ya tiene atopia, que no nades, que no te asolees y ahora que no comas nada, incluso adultos, ¿no? Y en los niños principalmente se ven perjudicados y bueno, se deja a un lado el tratamiento adecuado para la dermatitis atópica. Más de la mitad de los pacientes discuten sobre la dieta con sus médicos y nos preguntan, oiga, ¿y puedo comer de todo? Y la mayoría reporta que no les ayudan las dietas de eliminación. El aumento de IgE ante un alergeno alimentario, o sea, que se llama sensibilización, es necesario para hacer diagnóstico de alergia, no porque el paciente nos lo dijo. Y hay que diferenciar, y esto me encantó, hay que diferenciar entre alergia alimentaria real o una irritación por contacto con los alimentos. Por ejemplo, yo soy atópica, tengo dermatitis atópica y pues me como un mango, lo muerdo porque me gusta morderme el mango y enseguidita me irritan los labios. Pero no quiere decir que sea alérgica al mango. Soy atópica y eso ahorita pongo una tablita. Este artículo se los recomiendo muchísimo porque hace un resumen de artículos a nivel mundial súper interesantes con conclusiones muy interesantes. 50-90% de los casos no son verdaderas alergias. Solamente 1.4 de los estudios doble ciego comprobaron con IgE alta que esas alergias o supuestas alergias estaban o no. Pruebas epicutáneas más la IgE alta para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria. Este es un estudio, el bueno, pues, que es una exposición temprana a alergenos vía oral. Y esto ya está escrito hace muchos años. Contradice la lactación tardía. Se menciona que en niños desde los 4 meses se puede dar mini dosis de huevito cocinado, así como las pajaritos, y la mamá se lo da y disminuye la alergia al huevo. Igual hay un artículo aquí, no sé cuál es el del cacahuate, que ya ven que los gringos tienen mucha alergia a los cacahuates. Bueno, pues darlos o no y que disminuye también en una, claro, no le van a dar la caja completa, ¿verdad? Pero mini dosis y que disminuyen las alergias. Y bueno, aquí hablamos de la famosa teoría de la higiene porque en las zonas rurales no hay dermatitis atópica, los niños comen lo que sea, ya el niño puede comer la tortilla y se la come, puede agarrar la presita de pollo y se la come y pues comen lo que hay. Y no hay dermatitis atópicas tanto como en un nivel socioeconómico alto, en donde no comas, no te asolees, no sé qué, no te expongas, y son niños y como bien decían las abuelitas, déjalo que se ensucie para que agarre defensas. Sí va por ahí la cosa. Y bueno, es muy interesante y aquí en estos dos grupos recomiendan dietas de eliminación solamente basados cuando las pruebas de alergia son positivas. Este artículo concluye que las relaciones de alergia alimentaria y dermatitis atópica sí existen, que los mecanismos patogénicos son compartidos, pero que no son frecuentes. Los familiares y pacientes deben ser bien aconsejados y esto me encantó. Podemos tener efectos placebos y nocebos con las dietas. Si le dices al paciente, si el paciente nos dice, no, es que me quitaron aquí la mora y por eso me compuse, o viceversa. No, es que me dieron a la alimentación que sí podía comer huevo y me puse mal. Ese es el efecto nocebo, que creen que lo que estamos haciendo, bueno, está mal. O sea, no tiene el efecto benéfico que tenemos. Y sí es cierto, ¿eh? Hay pacientes que es súper difícil convencerlos de que no es verdad. Los suplementos con vitamina
E y D pueden beneficiar, esto ya lo sabemos, pero tampoco hay una evidencia fuerte. Algunos alimentos con ácidos grasos, como aceites de semilla de cáñamo, benefician la atopia. Los probióticos pueden mejorar y prevenir inflamación, que está escrito aquí. Y bueno, otra vez dice, valorar costo-beneficio. Y esto es un recorte de este artículo de una tabla en donde habla de los mecanismos en donde sí hay alergia por alimentos con anafilaxia o sin anafilaxia, donde hay reacciones de hipersensibilidad retardada, y esto me gustó, donde no hay alergia, donde hay intolerancia y donde está esto que me pasa con el mango, una irritación por contacto a los alimentos, que no es alergia alimentaria que puede el paciente confundir. Luego se los paso. Y ya después de todo esto y después de que durante muchos años me ha gustado la atopia, pues estas son algunas reflexiones personales de nuestra realidad. ¿Qué tenemos en México para tratar la dermatitis atópica? ¿Qué puede comprar el paciente y por cuánto tiempo? ¿Qué le gusta y sirve a cada paciente? El alto costo, pues valorar costo-beneficio. Y esto es importante, no sé si aquí hay residentes, pero cuando un residente va a un congreso, pues con lo único que se viene es con los biológicos, con los inhibidores JAKs y con todo lo nuevo. Y le dice, sale un fomento y ya no saben hacer fomentos, ya no saben cómo secar una lesión. Entonces, creo que es muy importante, como dice el doctor Kawashima, regresar al inicio y no pensar que un dupilumab me va a quitar todo sin hacer un manejo integral de la piel. ¿Qué evidencias hay con los tratamientos a largo plazo, con los nuevos medicamentos? Y si la patogenia es multifactorial, un solo medicamento me controla todo el proceso inflamatorio, o tengo que asociar varios anticuerpos monoclonales porque uno va contra interleucina 31 y otro va contra la 4 y la 13, y aquí me voy contra los inhibidores JAKs. Entonces, y una vez yo le pregunté eso al doctor Kawashima, que estaba hablando de nemolizumab contra interleucina 31, digo, doc, y entonces le doy Dupi y Nemo. Sí, no, pues entonces ya son 60,000 pues al mes, ya no son 30. Entonces, bueno, y siempre mi pregunta es si lo nuevo siempre es lo mejor. No olvidar que la reparación de la barrera cutánea es el primer paso en el tratamiento de la dermatitis atópica. Tenemos muchos y buenos recursos en México. Tenemos emolientes plus y antiinflamatorios tópicos, todos los esteroides, todos los inhibidores de calcineurin y ahora ya el crisaborol, que nos está yendo muy bien con él. Tenemos que hacer el control de eczema y de infecciones agregadas, ya sea bacterianas, virales o micóticas, tratar las comorbilidades cutáneas y sistémicas. La triada típica de dermatitis atópica, seborreica y por pañal es muy frecuente. Y bueno, la barrera cutánea, que todos los dermatólogos amamos, nuestra célula favorita, el queratinocito. Es un guardián del sistema inmune y vean qué maravilla. Repara el daño cutáneo con liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias, reclutan neutrófilos y macrófagos en el sitio del daño, fagocitan microbios patógenos, repitelización con migración y remodelación de los queratinocitos, producen péptidos antimicrobianos y tiene receptores como los Toll-like receptors del 1 al 6 y el 9 con capacidad antimicrobiana y liberación de péptidos antimicrobianos, citocinas y quimiosinas. Así es que si reparamos y cuidamos a nuestro queratinocito, muchas cosas desde ese momento vamos a lograr. El defecto de la barrera cutánea es el pivote de la marcha tópica y hay un rol dual entre la barrera cutánea y las alteraciones inmunológicas. Así es que una terapia combinada para ambos defectos será lo más importante. Y por supuesto, una intervención temprana para prevenir sensibilización. Sabemos que genéticamente tenemos mutaciones de filagrina, loricrina, involicrina, FOXP3, que todo el exposoma que todos conocemos, contaminación, la sobrecolonización por estafilo, el rascado, alergenos, por supuesto el estrés,
detonarán un aumento de las alarminas, interleucina 33, la lipoproteína del estromatímico, que a su vez desencadenan todo un proceso inmunológico, principalmente mediado por TH2, y bueno, hay otros patrones y nos dará el cuadro clínico de la enfermedad, provocando una disbiosis, aumento de staph, aumento de herpes simple, y es súper importante controlar la disbiosis, ese desbalance entre el huésped y su microbioma, y los defectos de barrera, la alteración de función T celular, empeorarán a la dermatitis atópica, así que hay que mejorarla. Vean, esta es una tabla, un cuadro que me encanta. Es todos los factores exógenos y endógenos que interactúan con los aspectos físicos y funcionales de la barrera cutánea. Para los que no son dermas, la barrera cutánea es esta primera capa de la piel, los corneocitos, rodeada por bicapa lipídica. Es la única célula de todo el organismo humano que tiene esta anatomía, por eso es muy, muy importante, muy linda. Y vean todo lo que puede, esta es la distribución de ladrillo y cemento, los lípidos intercelulares, ceramidas, colesterol, ácidos grasos. Aquí se forma el factor de humectación natural. Y hay interacciones con la superficie como animales, plantas, tierra, toxinas, alergenos, estrés físico, cambios de temperatura, etcétera. Y otras interacciones sistémicas como la dieta, niveles de vitamina D, microbioma intestinal y otros microbiomas, y el estrés endógeno que ahora llamamos neuroendocrino e inflamación. Y entonces vamos a cambiar, alterar la función de la barrera, el metaboloma cutáneo, con alteración de metabolitos microbianos, de sistema antioxidante, aumento de citocinas, de hormonas, de cortisol, disminución de sustancia P, neuropéptidos, neurohormonas y péptidos antimicrobianos. Entonces, esto es súper importante, reparar y evitar las cosas que nos hacen daño, porque se pone súper feliz el estafilococo aureus, presente en más del 90% de nuestros pacientes, y por muchos mecanismos puede provocar un proceso inflamatorio que empeorará al cuadro clínico. Resumiendo, en una piel no lesionada, ahí está el daño de la barrera cutánea, nuestras células de Langerhans vigilantes, se empieza a activar con células dendríticas una respuesta TH0 y TH2. En una lesión aguda, pues ya todo lo que les he platicado, TH2 principalmente, y en una lesión crónica, ya TH1, 2, 17, 22, con un proceso más crónico y un poco más difícil de mejorar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Lo ideal es que hiciéramos muy bien las cosas desde el principio. Este es un artículo muy bonito, el primero en su estilo, en donde en diferentes grupos etarios, de hasta 5 años, hasta 11, hasta 17 y 18, miden diferentes interleucinas, los T reguladores, y vemos cómo es diferente cada paciente a diferente edad. Y por eso la primera pregunta, nuestro tratamiento tiene que ser diferente también dependiendo del proceso inflamatorio que encontremos. Entonces, aquí en donde todos los pacientes tienen aumento de interleucina 13 desde que empiezan, bueno, aquí es más fácil hacer las cosas. El paciente pequeño está menos reactivo inmunológicamente. Ya sabemos que antes de los 5 años de edad empieza el 60%, 70%, entonces trabajemos aquí. Si ya tenemos una dermatitis atópica que ya se nos pasó, pues intervenir, como ahorita les voy a platicar, y se supone que si hacemos bien las cosas, los adultos ya no deberíamos de tener tanta atopia. ¿Cómo prevenir los manejos de la disfunción subclínica? Bueno, con emolientes, número 1. Las guías nos hablan de los emolientes inteligentes o emolientes plus, que tengan ceramidas, ácidos grasos, colesterol y otros antiinflamatorios, e inhibidores de calcineurina para reducir la inflamación subclínica. Intervencionista con esteroides tópicos, con inhibidores de calcineurina y ahora con los inhibidores de fosfodiesterasa como el crisaborol. Las medidas preventivas, y desde el 16
bueno, ya de antes hay otros artículos en donde se menciona que no hay una estrategia preventiva bien establecida. Se interrogan si hay que evitar alergénicos, si la inmunodulación sirve y la respuesta es no. La dieta materna durante el embarazo o la alimentación al seno materno no ha demostrado evidencia para prevenir dermatitis atópica. Tampoco hay evidencia de las leches hidrolizadas o de soya y creo que vale 500 pesos una lata. Entonces, si no le da la atopia al niño, a la mamá sí, o sea, es carísima y no hay evidencia. Prebióticos y probióticos como tratamiento complementario, no preventivo, no es tratamiento. La emoliencia en el recién nacido sí disminuye el riesgo hasta en un 30 o 50% y el defecto de barrera debe ser reparado en todas las edades y en cualquier tipo de piel y cuando el paciente esté en control, lo mejor para prevenir el siguiente brote es seguir con una buena emoliencia de la piel. La aplicación de emolientes en neonatos, y este es un artículo de hace 10 años, previene el desarrollo, previene la prevención primaria, protege la barrera cutánea desde los primeros días de vida, es una ventana de oportunidad para el tratamiento de la atopia, disminuye la aparición de signos y síntomas tempranos en niños genéticamente predispuestos y esta posible situación es extrapolable para prevenir otras cosas que se asocian con la marcha atópica. Entonces, si damos una buena emoliencia, que tenemos muy buenos emolientes, que las nuevas guías hablan de emolientes plus, pues tenemos un campo muy bien ganado. Los emolientes aumentan expresión de proteínas y péptidos antimicrobianos, disminuyen citocinas proinflamatorias y esta aplicación proactiva en los recién nacidos disminuye el riesgo, disminuyen sensibilización de antígenos y mejorarán la marcha atópica. Entonces, prevenir y hacer las cosas bien desde el principio nos será muy bien. Tratamiento proactivo es el uso intermitente de inhibidores de calcineurina o de esteroides. Yo uso más inhibidores de calcineurina. Se usan 2 veces a la semana, mañana y noche, 1, 2 o 3 meses. Y nos va súper bien y está totalmente controlado que los brotes se espaciarán. Estrategias ambientales, evitar alergenos cuando están comprobados, polvo casero, detergentes, jabones, cambios bruscos de temperatura, uso de ropa adecuada, control del baño diario, manejo del estrés, siempre apuntarlo atrás de la receta. Y bueno, las alternativas como intervención del microbioma, suplemento de vitamina D, reemplazo de filagrina, biológicos, que este es un artículo más viejito, ahora ya tenemos muchos biológicos que están comprobados y aprobados por la FDA. Pero ¿qué tenemos en México? Pues todos los emolientes, antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, inhibidores de fosfodiesterasa y también para casos que estén infectados, antibióticos o antimicóticos tópicos. Y no olvidar nuestro tratamiento coadyuvante. No podemos ponerle una crema a una piel eczematosa y primero secamos. Bueno, este es un cuadro de Sorolla que me encanta, en donde pues si son atópicos les va a ir mal después de las vacaciones. Evitar sol y sudoración, evitar cambios bruscos de temperatura, baños cortos de 5 a 7 minutos, no jabón en piel afectada, usar sustitutos de jabón, ropa de algodón, uso de protector solar y por supuesto el manejo emocional. Insisto en que el tratamiento tópico es muy importante. Prácticamente los antihistamínicos están en desuso en el tratamiento de los pacientes atópicos. Les quita más el prurito un buen emoliente que un antihistamínico. Solamente decidimos un antihistamínico sedante en un niño que no pueda dormir. La hidroxicina nos puede seguir cayendo bien. En los adultos prácticamente no lo usamos, a menos que esté prácticamente sin dormir, pero los antihistamínicos, hay estudios que demuestran que ni siquiera los niveles de histamina están tan altos en los pacientes atópicos. Y el tratamiento coadyuvante, lo que le decía, tengo un impétigo, tengo una liquenificación, tengo un eczema. Bueno, tratar esto primero y después, bueno, aquí un molusco, que si tienen un buen enemigo, mándenle un niño atópico con moluscos y ya, ahí se desquitan.
Tratamientos para secar, subacetato de aluminio, único nombre comercial, Domeboro, sulfato de cobre, Dalidome, o si no tienen ninguna de esas dos, manzanilla. Y hay otras formas de secar, baños coloides, pastas secantes, que seguimos usando el hipogloss y la pasta del azar. Ya cada vez hay menos farmacias que nos preparen nuestras pastitas al agua, el gato. Lienzos húmedos que están recomendados, baños clorados, yo no los uso. Aguas termales, urea de baja concentración si está liquenificado, nunca en una piel inflamada con la piel abierta y la fotoprotección. Bueno, este era mi hijo cuando era chiquito. Y las guías, lo mismo que les platiqué hace rato, que recomiendan en el 100% baños y jabones suaves, emolientes y para tanto para el tratamiento como para la prevención. Y en estas mismas guías del 22 le llaman emolientes inteligentes o emolientes plus. Y el doctor Peter Elias habla de que un buen emoliente, y la pregunta siempre era esa, ¿es lo mismo usar vaselina o un cold cream que un buen emoliente? No, no es lo mismo. Un buen emoliente es mucho mejor. Y él habla, el doctor Peter Elías, de que hay productos comerciales que pueden causar un vicio perverso. Así le llama. Una crema mala con jaboncito, con perfumito, con colorcito. O sea, hay que evitarlo. Y este es un consenso en donde hablan del manejo holístico en el acné, en la rosácea, en la dermatitis atópica y en el síndrome de piel sensible, en donde la importancia de la adecuada limpieza, humectación y fotoprotección es básica en el tratamiento de todos estos padecimientos. Hay un consenso de la emoliencia prácticamente en el 100% de cómo tiene que ser un emoliente para mejorar la hidratación, mejorar la barrera y bueno, reducir inflamación, prurito, todo lo que he platicado, que no tengan fragancias ni preservativos. Bueno, para cada paciente, muchas veces esa es nuestra pregunta, ¿cuál te gusta? Porque han usado una lista, quédate con el que más te guste. Igual hablan de las recomendaciones en el acné, dermatitis atópica, rosácea y síndrome de piel sensible para los emolientes, que como les digo, tienen que ser hipoalergénicos, no comedogénicos, libres de fragancia, y también de los limpiadores con las mismas características. Recuerden que nuestro pH para los que no son dermas, muchos pacientes dicen, no, uso jabón neutro. Nuestro pH es ácido y hay que acidificarlo para que toda la función de péptidos antimicrobianos, el factor de humectación natural sea adecuado y no usar jabones alcalinos. En este mismo consenso, prácticamente el 100% de todos concluye que los limpiadores tienen que ser adecuados una o dos veces al día con un pH ácido, que tengan menos del 10% de jabón. Y bueno, tenemos muchos tipos de geles o de jabones en pastilla para nuestros pacientes. Las mismas guías con el tratamiento antiinflamatorio con esteroides o con inhibidores de calcineurina. Y en estas guías del 22 mencionan de forma muy importante, una o dos veces al día, no más de 3 semanas, realizar la disminución de una dosis progresiva de un esteroide de menor potencia y disminuir la frecuencia de aplicación. Y bueno, sabemos, y en las guías, en la NICE, en la inglesa, menciona dermatitis atópica leve, esteroide de baja potencia, moderada, esteroide de moderada potencia, grave, un esteroide de más alta potencia. Me parece bien por periodos cortos, siempre periodos cortos, que ese es nuestro mayor problema. Y bueno, yo amo los inhibidores de calcineurina, de verdad soy fan. Casi todos mis pacientes ya llegaron con la etapa del esteroide y ya mi misión es más bien quitárselas. Y bueno, ya sabemos que tenemos, este es el mecanismo de acción y que están utilizados para el tratamiento proactivo. Antes tratábamos en el brote y ahora, ya que controlamos el problema, damos 2 veces a la semana un tratamiento proactivo. Insisto, yo uso inhibidores de calcineurina y está totalmente demostrado que va a disminuir el proceso inflamatorio
y los brotes del problema. No olvidar que hay que tratar la comorbilidad. Cuando desvisten un bebé, tiene todo junto. Dermatitis seborreica, dermatitis atópica y dermatitis por pañal. Y a veces no sabe uno dónde empieza y dónde acaba la otra. Recordemos que fondo atópico tiene prurigo por insectos, urticaria y que también son cosas que deben de tratarse juntos. Aquí ven, todo junto, se nos complica, no es el objetivo de esta plática, pero no olvidemos que el tratamiento tiene que ser integral. De tratamiento sistémico, ¿qué tenemos en México? Pues los antihistamínicos que cada vez los usamos menos, antibióticos sistémicos cuando este paciente, como les he mencionado, está muy mal, tiene 90% estafilo encima, corticoides sistémicos solo utilizados para disminuir de forma más fácil el corticoestropeo, talidomida, que no está en las guías, pero yo la amo, la uso muchísimo, ciclosporina, meto, y tenemos Dupi, Vari, Abro, Apre y UPA. Y bueno, está en introducción el Nemo contra interleucina 31. Tratar siempre las infecciones bacterianas primero, lo de contacto, la eritrodermia y siempre tratar el factor emocional. Este es un paciente con una erupción variceliforme de Kaposi. Pueden ser muy graves, puede incluso llevarlos a la muerte. Se trata con aciclovir a las dosis habituales, 20 miligramos por kilo sin pasar de 800 miligramos, 4 veces al día y 7 días y estos 15 días, 14 días después del tratamiento. Y por supuesto, el manejo del prurito podemos usar muchas cosas. Lo primero es el emoliente, aguas termales, métodos de relajación, antihistamínicos que ceden, inductores del sueño y por supuesto detectar los problemas emocionales. Los talleres de atopia son muy importantes. Aquí estamos enseñándole a los niños cómo ponerse la crema y las técnicas diferentes para inhibir el prurito. Conclusiones del manejo de la dermatitis atópica. Pues las guías del 24 igual mencionan corticosteroides, inhibidores de calcineurina. Este artículo es bonito porque nos habla de las diferentes edades, embarazo, prurito, se los paso, pero prácticamente en todos están indicados esteroides con las diferentes potencias dependiendo de la edad. Y también me gustó mucho porque ya de los tratamientos sistémicos en niños y en adolescentes recomiendan ciclosporina, Dupi y UPA. Los demás, no, todavía. En embarazo, un poquito ciclo y un poquito un esteroide. Todo lo demás, no. Y en la lactancia, cero. Aquí, si el paciente está muy mal, pues un poquito de un esteroide. Y en estas también últimas guías, lo mismo, las intervenciones dietarias, pues no las recomiendan. No se puede hacer recomendación de probióticos, tampoco de vitaminas y la inmunoterapia. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en todo esto. Son muchos los blancos en los que tenemos que incidir en la dermatitis atópica. Cada vez sabemos más, cada vez se nos complica más, cada vez tenemos más alternativas, pero quisiera, y mi objetivo de hoy es que pues adecuarnos a nuestras necesidades, a cada paciente. Este es una arañita que yo modifiqué en donde qué difícil es elegir un tratamiento. Tenemos que ver la vida personal, el impacto en la familia, sexual, social, en el sueño, qué preferencias tiene el paciente, qué gravedad tiene la enfermedad, qué tratamientos ha tenido antes, si le han servido, si le gustan, el costo, cómo altera su vida de estudio o de trabajo, qué morbilidad hay. Ahora ya sabemos que hay una marcha psiquiátrica y debemos de tratarla. Y finalmente, elegir un tratamiento sistémico dependiendo del género, la lactancia, comorbilidad, edad, preferencias y por la lana. O sea, yo pues sí, te voy a recetar el DUPI, sí, pero el paciente lo único que va a caer es en crisis emocional porque no podemos. Para manejar el manejo interdisciplinario con pediatras, neumólogos, oftalmólogos, alergólogos,
Mejorar la calidad de vida, apoyo emocional, talleres para pacientes y público en general y la educación médica continua para pediatras. La conclusión de mi reflexión es que el manejo tiene que ser personalizado, multidisciplinario. Demos suficiente tiempo en la consulta. ¿Cuántos de nuestros pacientes tienen un seguro de gastos médicos? Creo que menos del 6% de nuestra población tiene un seguro de gastos médicos que les pague esto, porque a lo mejor en una empresa les dan, pero no les va a llegar el presupuesto. ¿Cuántos mexicanos llegan a una consulta de especialista? ¿Cuántos mexicanos tienen seguridad que les regale los medicamentos? La educación médica continua, insisto mucho en eso, porque ustedes son el primer encuentro. Adecuarnos a nuestra realidad. Tengo muchísimos pacientes que están muy bien controlados con los tratamientos que hemos tenido hace, bueno, yo tengo 37 años en la derma, no teníamos biológicos y no quiere decir que no controlábamos bien el problema. Y nunca digo que no se cura la enfermedad. Creo que nada más pegarnos, ya hoy no traje casos de antes y después por el tiempo. Este es mi correo, les puedo mandar todos los artículos que de verdad son bien bonitos, muy interesantes. Y no sé si hay alguna duda, pregunta, reclamación, algo que quieran agregar. Sí, hija, Emilia.